Buenos días. Estos estragos están hechos para personas de estatura normal, entonces supongo que muchos de ustedes no alcanzan siquiera a verme, pero no importa porque no es necesario que me vean, es conveniente que vean la presentación y no se distraigan tratando de verme a mí. Vamos a comenzar, por favor. Agradezco mucho a las autoridades, a la directiva de la Sociedad Mexicana de Inmunología, el que me haya distinguido con esta invitación para comenzar el encuentro acerca de la inmunología que han organizado. Para comenzar, ya me quejé con la doctora Gina de que el título que yo había propuesto para mi plática era el que está en este momento a la vista: los inicios de la inmunología en México. No el título que aparece en el programa, de que es la historia de la inmunología, lo cual es demasiado ambicioso. De ninguna manera se podría, en el espacio con el que cuento, hacer una verdadera historia de la inmunología en México. Entonces lo que vamos a platicar un poco es de cómo comenzó la inmunología. Y eso es realmente lo que justifica mi presencia aquí. Yo soy uno de los pocos sobrevivientes de esa era paleozoica, cuando se inició la inmunología, el estudio de la inmunología en nuestro país. Entonces participé personalmente en este inicio, lo cual me llena de orgullo y de satisfacción, y lamento muchísimo que no haya más personas, más contemporáneos, más sobrevivientes que contribuyan a enriquecer y a detallar mejor aún este inicio histórico de la disciplina que nos ocupa. Hay muchos datos que yo mismo quisiera comprobar, pero no hay con quién. Ya todos los que participaron en ese periodo han fallecido, algunos están jubilados, pero ya en condiciones físicas de gran deterioro. Entonces, ojalá alguien se preocupe por revisar la historia de la inmunología, ponerla al día, ponerla al corriente, y que no dentro de 50 años nos encontremos con una situación como la actual, de que no hay ya sobrevivientes, testigos de los hechos que nos relaten realmente lo acontecido. Entonces, por favor, busquen cómo fomentar el estudio de la historia de la ciencia en México en general, pero en particular de la inmunología, que es el tema que nos interesa especialmente. Bueno, vamos a comenzar. Me da por favor la siguiente. Bien. Este es un paciente, el último paciente con viruela en el mundo. Un enfermo que en Nigeria, en 1970, tenía concentrada la atención de todas las autoridades de salud del mundo. Todo el mundo estaba enfocado en él, rodeado de un cerco sanitario tremendo, porque en el momento en que él falleciera o se curara, la viruela se daría por extinta definitivamente. Y afortunadamente el enfermo sobrevivió, se curó, y unos años después la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela como oficialmente inexistente. Había sido controlada, y había sido controlada fundamentalmente por el esfuerzo que los inmunólogos realizaron para encontrar una vacuna adecuada. La extinción de la viruela generó muchas esperanzas de que con una estrategia similar, la búsqueda de las vacunas adecuadas, se pudieran controlar las infecciones que aquejan a toda la humanidad.
Desgraciadamente, el número de vacunas es limitado. El control de enfermedad, de muchas enfermedades, ha sido muy satisfactorio, pero de ninguna manera se logró aquel ideal de, gracias a la vacunación, eliminar los procesos infecciosos de este mundo. Sigue habiendo muchas enfermedades para las cuales no hay una vacuna adecuada. Y no hay vacunas adecuadas simplemente porque no conocemos a fondo, con detalle, cuáles son los procesos inmunológicos que participan en el control de la enfermedad en cuestión. Quizá el ejemplo más espectacular es el paludismo. Toda la ciencia médica lleva 100 años estudiando cuáles pueden ser los mecanismos de defensa en el paludismo y no hay nada claro al respecto. No entendemos siquiera cómo el organismo, el sistema inmunológico, participa en esta enfermedad. Y esta ignorancia se aplica a muchas otras infecciones en las cuales no sabemos cómo participa el sistema inmunológico y por lo tanto no podemos manipularlo adecuadamente para controlar la enfermedad. Entonces el mensaje es que necesitamos seguir aprendiendo inmunología. A medida que aprendamos inmunología, podremos preparar mejores vacunas y contribuir en una forma cada vez más eficaz a la solución de estos problemas. Bueno, como ven, la viruela es la única enfermedad que se ha logrado controlar por completo gracias a procedimientos inmunológicos, a la vacunación. La siguiente, por favor. La viruela ha sido siempre un tema muy importante en la inmunología. Es una enfermedad con signos muy evidentes que permite fácilmente distinguirla, seguir su evolución y además tiene un alto nivel de mortalidad, mata a muchos de los enfermos y a muchos otros los incapacita en forma notable. De modo que uno de los esfuerzos serios que ha hecho la humanidad para controlar enfermedades se ha centrado en la viruela. Esto ha llevado al establecimiento de una serie de estrategias. La variolación, por ejemplo, no sabemos cuándo comenzó. Se practica en China y en India desde hace más de 1000 años. La variolación consiste en tomar material de las lesiones de un enfermo de viruela y con eso inocular a la persona sana. El proceso en ocasiones funciona. El material infeccioso tomado del enfermo de viruela induce un estado de protección que protege, que evita, que previene la infección. Ahora, como el material que se inocula es material infeccioso de un enfermo, de un actual enfermo, en ocasiones lo que se logra es la transmisión de la enfermedad y no la inducción de la inmunidad. Entre los antecedentes se menciona mucho que Joseph Flores practicaba la variolación en el sureste del país, en Guatemala, en el área correspondiente, Chiapas, Guatemala, practicaba la variolación, es decir, la inoculación del material tomado de un enfermo de viruela. En 1799, Edward Jenner publica sus experimentos en vacunación. La vacunación es un procedimiento totalmente diferente. La vacunación consiste en inocular a la persona sana con el material de un enfermo de viruela bovina, de viruela vacuna, por eso el nombre, y esta inoculación, que es perfectamente inofensiva, proporciona una inmunidad muy adecuada a quien recibe el procedimiento y lo protege del problema. ¿Me da por favor la siguiente? Esta es
variolación. El tomar el material de un enfermo de viruela y inocular con él a una persona sana para tratar de inducirle inmunidad. En ocasiones se logra, pero en ocasiones lo que se logra es que el que recibe el inóculo virulento de la viruela adquiera la enfermedad. Entonces es un procedimiento arriesgado, nada seguro, que protege eventualmente en forma ocasional. La siguiente, por favor. En cambio, el procedimiento de Jenner, la siguiente, consiste en tomar material de las lesiones de un enfermo de viruela vacuna. La inoculación de este material de viruela vacuna en una persona sana no representa ningún riesgo y al mismo tiempo induce un magnífico estado de inmunidad. Ustedes saben que se dejó de vacunar como resultado de la declaración de extinción de la viruela. Se interrumpió ya el proceso de vacunación. Entonces, a partir de 1980 ya no se vacuna contra la viruela. Y esto alarma a muchas entidades, porque el número de personas susceptibles a la viruela es en este momento enorme. Entonces, el resurgimiento de la enfermedad causaría daños increíbles, dado la falta de protección en toda persona nacida después de 1980 que no ha sido vacunada y que no está protegida. En cambio, los que nacimos antes de 1980, y en mi caso bastante antes de 1980, fuimos vacunados en repetidas ocasiones y, según todas las pruebas que actualmente se hacen, nuestra protección sigue siendo magnífica. Entonces, estoy perfectamente vacunado, resistente a una infección por viruela, a pesar de que la última vacunación la debo haber recibido por allá en los años 60. Bueno, la siguiente, por favor. Esa es la publicación de los resultados de Jenner, en los cuales se establece la efectividad de este procedimiento de inoculación de la viruela vacuna para inducir un estado de protección contra la viruela humana. La siguiente, por favor. La siguiente. En México, el doctor Javier Balmis trae de España la vacuna contra la viruela. Este dato lo conocíamos prácticamente todos. En 1804 el doctor Balmis había traído de España la vacuna contra la viruela. Lo que yo no me había detenido a pensar era cómo la trajo. Y ahora, en algún corto que vimos 40 veces durante la celebración de los 200 años de la independencia, nos enteramos de cómo trajo el doctor Balmis la viruela de la vacuna a México. ¿Lo vieron ustedes? Consiguió en España un buen número de niños de orfanatos. Y a uno de estos niños le inoculó la vacuna de la viruela. Y subió a todos los niños al barco y mediante pasajes sucesivos mantuvo la viruela viva y activa durante los meses que el viaje llevaba en esa época. Entonces llegó a México, realizó campañas de vacunación, no solo en México, también en otros países de Centroamérica, y cuando se fastidió de estar en este país, se consiguió un buen número de niños huérfanos mexicanos, en los que mantuvo la inoculación de la viruela durante su viaje a Filipinas. Entonces se llevó la viruela exactamente de la misma forma en que la había traído a México, mediante la conservación del inóculo en niños que en ese momento nadie reclamaba. Bueno, no había comités de ética, de modo que el doctor Balmis pudo hacer un trabajo que seguramente ahora no le hubiera sido autorizado. La siguiente, por favor. El siguiente gran desarrollo en el campo de las vacunas es la vacuna antirrábica, desarrollada por Pasteur por ahí por 1885. En 85 trabaja Pasteur en su vacuna. La siguiente, por favor.
Unos pocos años después, en 88, el doctor Eduardo Liceaga trae del Instituto Pasteur la vacuna antirrábica a México. Ya había sistemas de refrigeración, de modo que seguramente ya no la trajo en niños, sino la trajo en alguna forma más científica. Y uno de los resultados de la existencia de la vacuna antirrábica en México es que se empezaron a crear instituciones en donde esa vacuna se preparara ya en México. Y en 1895 se crea el Laboratorio de Bacteriología en el Museo de Anatomía Patológica, y este laboratorio de bacteriología ha evolucionado hasta ser ahora el INDRE. Entonces el laboratorio que pasó por varios nombres y funciones es actualmente el Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia, con el Birmex, que es la rama productora, Birmex, que es la instancia que actualmente se dedica a la producción de vacunas en México. Aunque la producción de vacunas en México no es de ninguna manera del nivel que había alcanzado hace unos 50 años. Hace 50 años México era autosuficiente en el campo de las vacunas. Ahora muchísimas de las que se aplican se tienen que importar porque no se producen ya en el país. La siguiente, por favor. La inmunología alcanzó un alto grado de desarrollo con muchas áreas periféricas como la infectología, la serología, la hematología, la patología. Nos dicen los expertos, los historiadores del área, la siguiente, por favor, que la inmunología, que se considera que nació en 1880 con el trabajo de Pasteur, tuvo 25 años de progreso espectacular. En estos 25 años se conocieron todos los principios básicos de la disciplina. Se entendió, se descubrieron los anticuerpos, el complemento, se descubrió la hipersensibilidad, lo cual demostró que la respuesta inmunológica no solamente nos proporciona protección, sino también es capaz de causar daño. En fin, según los historiadores, sobre todo Arthur Silverstein, quien es para mí el mejor historiador en el área de la inmunología, nos dice que hubo un desarrollo hasta más o menos 1906. En eso están de acuerdo la mayoría de los inmunólogos. A partir de 1906 hubo un periodo de estancamiento. No hubo nuevos descubrimientos, no hubo avances espectaculares en inmunología. Silverstein mismo dice que la inmunología no se estancó, dice que se murió, que durante muchos años no hubo inmunólogos. La siguiente, por favor. Además, sí, muchas gracias. Silverstein propone que la inmunología murió descuartizada. Había alcanzado ya un grado tal de desarrollo en campos como la alergia, la hematología, la patología, la vacunación, la infectología, que cada especialista se llevó a su terreno el pedazo de inmunología que le resultaba conveniente en su área. Y nadie se preocupó por seguir investigando la inmunología misma, sus causas, sus mecanismos. Todo el mundo se dedicó a explotar las aplicaciones sin preocuparse ya por el avance en el conocimiento puramente inmunológico. Nos dice Silverstein y muchos otros historiadores que lo más cercano a un inmunólogo durante todo ese periodo fueron los inmunoquímicos, los especialistas que siguieron estudiando el aspecto inmunológico en forma muy similar al estudio de la química.
el estudio de los antígenos, el estudio de los anticuerpos, pero sin preocuparse o sin actuar directamente en la investigación de los mecanismos. Entonces lo más cercano, nos dicen los historiadores, era el inmunoquímico. La siguiente, por favor. Y durante ese periodo, quizá el inmunoquímico más destacado fue el doctor Michael Heidelberger, que estuvo durante muchos años haciendo investigación en la Universidad de Nueva York. Vean ustedes, el doctor Heidelberger vivió 102 años. Cuando cumplió por ahí de 60, dejó de recibir alumnos porque ya su vida ya no iba a alcanzar para sacarlos adelante, entonces dejó de recibir alumnos. Siguió vivo y trabajando. A los 102 años seguía yendo a su laboratorio. No todos los días de sol a sol, pero sí con la frecuencia suficiente como para mantener sus líneas de investigación activas y desarrolladas. Recibió el premio Lasker cuando tenía ya 98 años. Ustedes saben bien que el premio Lasker se considera como el escalón previo al Nobel. Entonces el doctor Heidelberger recibió el Lasker a los 98 años, pero como se murió de 102, pues ya no alcanzó el Nobel. Si se hubiera aguantado 1 o 2 años más, posiblemente hubiera alcanzado también el premio Nobel. Bueno, el doctor Heidelberger es especialmente importante en la historia de la inmunología en México. La siguiente, por favor. Porque algunos de los que empezaron a hacer inmunología en México estuvieron en el laboratorio del doctor Heidelberger. La foto, muy mala, muchas de las fotos son de la época, entonces son de la época en donde tomábamos oscurancias. Nuestra intención era hacer transparencias, pero la mayor parte de las veces nos salían oscurancias como esta. Bueno, el doctor Córdoba, un universitario muy destacado, hizo una larga estancia con el doctor Heidelberger en la Universidad de Colombia. Y a su regreso a México se dedicó a hacer investigación en inmunología. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Una prueba de la capacidad del doctor Córdoba es que en 1976 fue nombrado director del Centro de Investigaciones Biológicas en La Paz. Yo lo fui a visitar en esa época y el Centro de Investigaciones Biológicas era una casa, ni siquiera bien terminada, en La Paz. El doctor Córdoba, con su actividad característica, se robó el equipo de donde pudo y empezó a hacer investigación en esa casucha horrenda que era en ese momento el Centro de Investigaciones Biológicas. Estuvo 10 años al frente del centro y cuando lo dejó, ya realmente el centro de investigaciones era un centro de investigación bien conformado, con una productividad extraordinaria. Y es actualmente el CIBNOR, que se ha unido con la Universidad de Sonora y tiene instalaciones de investigación de primer mundo. Cuando ya el doctor Córdoba, que recibió esto como CIBNOR, lo había transformado en esto, las autoridades de la universidad consideraron que ya llevaba mucho tiempo al mando de esa institución y lo quitaron de ahí, lo mandaron a Chiapas con una situación similar, a dirigir un centro de investigación inexistente en ese momento en Chiapas. Entonces el doctor Córdoba empezó a levantar ese centro de investigación, pero ya no le alcanzó la vida. Un infarto acabó con él prematuramente. La siguiente, por favor. Este es el obituario que escribió en ocasión de la muerte del doctor Córdoba, el doctor Jesús Cumate, otro de los inmunólogos destacados del país y además gran amigo del doctor Córdoba. La siguiente, por favor. En 1963 regresa de Estados Unidos, después de haber hecho el doctorado con el doctor Heidelberger, regresa Sergio Estrada Parra y se incorpora
a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde ni siquiera había un laboratorio de inmunología. Entonces el doctor Estrada inmediatamente crea un laboratorio de inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y además, muy importante, establece contacto con los otros investigadores que en ese momento hacían inmunología en México. Los investigadores que hacían inmunología eran, ya mencionamos al doctor Córdoba. La siguiente, por favor. La siguiente. Ese es el doctor Estrada actualmente, es otro sobreviviente. La siguiente, por favor. Otra línea muy importante la inicia el doctor Mario Salazar Mayén. Este es un punto muy ignorado, no suficientemente reconocido en México. El doctor Mario Salazar Mayén estudió medicina y en cuanto terminó la carrera de medicina en México, se fue a Nueva York, en donde hizo especialidad en alergia y en medicina interna. Y a su regreso a México, creó el primer servicio de alergia en el Hospital General, que había sido creado a principios de siglo por el doctor Liceaga. El doctor Salazar Mayén crea el primer servicio de alergia, que es lo más cercano a la inmunología que había en ese momento. Y además, aquí la interrogación es porque la fecha no es exacta. Es nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en esa época. Ese laboratorio de investigaciones inmunológicas fue un verdadero semillero de inmunólogos. En ese laboratorio, a ese laboratorio entraron enseguida el doctor Alejandro Escobar, que va a cerrar esta sesión, la doctora Clara Gorodetsky, a la que seguramente muchos de ustedes conocen, y además pasaron por ese laboratorio una infinidad de los que posteriormente se iban a encargar del desarrollo inmunológico en México. En ese laboratorio estuvo Sergio Estrada, estuvo Librado Ortiz, estuvo García Procel, en fin, un montón de personalidades que después, por su cuenta, desarrollaron la inmunología en una forma amplia. Como su raíz era en la medicina, en la alergia, en ese laboratorio de investigaciones inmunológicas pasaron también todos los que hacían en ese momento residencias en alergia en el Hospital General y en el Centro Médico de la ciudad. Esto tuvo una importancia también fundamental en el inicio de la inmunología. La siguiente, por favor. Es el doctor Mario Salazar Mayén, que además es algo así como mi ídolo, porque cuando tenía más o menos 65 años y estaba en la flor de la vida y su productividad era máxima, decidió suicidarse porque ya no tenía mucho más que hacer. Entonces yo hubiera querido tener el valor de acabar conmigo a los 65 años, cuando todavía era productivo y eficaz. La siguiente, por favor. Su botella de agua. Acá, yo tengo una aquí. Muchas gracias. Otro de los inmunólogos activos en ese momento, en los 60s, era el doctor Jesús Cumate. Un personaje monumental que no ha sido debidamente apreciado en este país. Aquí donde se rinde pleitesía a cosas como Juan Gabriel o no sé qué, los verdaderos creadores del país como Jesús Cumate son con gran frecuencia ignorados. Yo no sé cuántos de ustedes estén conscientes de la importancia que el doctor Jesús Cumate tuvo en el desarrollo de la ciencia en México. Bueno, en 1962, el doctor Cumate hacía ya inmunología, estaba a cargo del laboratorio de inmunoquímica en el Hospital Infantil.
La siguiente, por favor. La siguiente. El doctor Carlos Viro hacía inmunología en el hospital, en el instituto, no era aún el instituto, era el centro de cardiología, el hospital de cardiología en México. Y la siguiente, el doctor Ruy Pérez Tamayo estaba a cargo de la unidad de patología, un legendario sitio en el Hospital General, en donde también se formó un enorme número de los futuros científicos del país. Todo este grupo se puso en contacto, más bien, el doctor Estrada se encargó de poner a todo este grupo en contacto y organizaron lo que se llamó el Club de Inmunólogos. Entonces el Club de Inmunólogos, que empezó a funcionar por ahí por 1963, se reunía todos los lunes a las 8 de la mañana en el Hospital Infantil, donde el doctor Kumate había encontrado el espacio necesario para esas reuniones. Este club siguió funcionando durante muchos años, aunque el crecimiento de la ciudad, el tráfico, las dificultades para moverse en esta ciudad fueron cada vez interfiriendo con las actividades del Club de Inmunólogos. Primero se cambió la hora de las 8 a las 8:30, después a las 9 y finalmente desapareció porque ya resultaba prácticamente imposible para los inmunólogos de Ciudad Universitaria venir al centro, para los inmunólogos del Politécnico ir de Santo Tomás o del Cinvestav al centro, al hospital infantil. Entonces el Club de Inmunólogos fue gradualmente desapareciendo, pero dando su lugar a lo que finalmente resultó en la Sociedad Mexicana de Inmunología. La gran mayoría de los integrantes del Club de Inmunólogos se integraron a la Sociedad de Inmunología creada en 1976. La siguiente, por favor. Bien, entonces la situación es esta. Estaban los alumnos, los que habían sido alumnos del doctor Heidelberger, Félix Córdoba de la UNAM, Sergio Estrada del Politécnico. Estaban haciendo inmunología Jesús Kumate en el Hospital Infantil, Carlos Viro en cardiología, Ruy Pérez Tamayo en el Hospital General. Y estaba el grupo del doctor Salazar Mayén, en donde estaban Clara Gorodetsky, Alejandro Escobar y muchos más. Como mencioné hace un momento, muchos de los que posteriormente se dedicaron ya intensamente a la inmunología, comenzaron su aprendizaje en el Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas, dirigido por el doctor Salazar Mayén. Entonces, toda esta gente creó primero el Club de Inmunólogos, luego el programa de posgrado en inmunología. El programa de posgrado en inmunología se decidió por acuerdo de todos los participantes, universitarios y demás, crearlo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Todo el mundo consideró que en ese momento ahí existían las mejores condiciones para el desarrollo de un programa de posgrado, de modo que por consenso el programa podía haberse ido a la universidad, pero el consenso fue que el programa se asentara en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y este programa y su continuación, y la continuación del trabajo del Club de Inmunólogos, llevó finalmente a la fundación de la Sociedad Mexicana de Inmunología. La siguiente, por favor. Se integraron pronto al club eminencias como el doctor Kretschmer, un notable inmunólogo, investigador en inmunología por las mañanas, médico pediatra por las tardes. Entonces aplicaba en la tarde en su práctica médica todo lo que aprendía en la investigación durante la mañana. Él estaba en el seguro, en el centro médico. La siguiente, por favor. Regresó de Estados Unidos Carlos Larralde. El doctor Kretschmer ya falleció. El doctor Larralde ya falleció. El doctor Larralde regresó a hacerse cargo de la inmunología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas.
en donde logró un notable desarrollo. Entonces, estas personas contribuyeron también al fortalecimiento del club, a la creación del programa de posgrado en inmunología y posteriormente a la creación de la Sociedad Mexicana de Inmunología. La siguiente, por favor. Librado Ortiz. La siguiente. Hubo productos de importación como la doctora Ethel García Latorre, quien vino a México no por voluntad propia, sino porque se casó con un mexicano y fue acarreada con grúa al país de su amo y señor. Entonces, la doctora, que había hecho su doctorado también en los Estados Unidos, se integró al grupo de inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde su contribución ha sido considerable. Había otras personas que hacían inmunología en México, como el doctor Donato Alarcón Segovia, posiblemente el reumatólogo más conocido internacionalmente en México. La siguiente, por favor. El doctor Juan Garza Ramos, un veterinario que inició la inmunología veterinaria en México. La siguiente. Finalmente, el contacto frecuente de estos investigadores en inmunología resultó en la organización de reuniones. La siguiente, por favor. Reuniones como esta, donde el doctor Kretschmer le está poniendo un cerillo en el zapato al doctor Librado Ortiz. La siguiente, por favor. Y donde aparentemente se divertían muchísimo, porque vean ustedes que todo el público está muerto de la risa. Ahí vemos al doctor Estrada, al doctor Kretschmer, no sé, alguno más por ahí. Entonces, todos estos investigadores participaron en la creación del programa de posgrado en inmunología. La siguiente, por favor. Ahora, piensen ustedes, por favor, hagan conciencia de que la situación de la inmunología en 1960 era tremendamente limitada. La inmunología es una disciplina joven. En 1960, el concepto que se tenía de la respuesta inmunológica era una caja negra, un individuo, un ratón, conejo o humano, en el que si se inyectaba un antígeno, salían anticuerpos. Ese era el conocimiento inmunológico en 1960. Entonces, la inmunología que se empezó a desarrollar en México en ese momento fue una inmunología centrada en el estudio de los anticuerpos, que era lo que todo el mundo había estudiado. La siguiente, por favor. Y ahí entro yo. Yo en 1960 era microbiólogo. Al igual que el doctor Córdoba, hice mi tesis profesional en los laboratorios Sintex, que en ese momento era uno de los grandes gigantes en la industria farmacéutica y que además era el único que tenía unos magníficos laboratorios de investigación en México. Entonces yo hice mi tesis en Sintex, en microbiología, empecé a trabajar en mi escuela y durante algunos años fui microbiólogo. Hacía microbiología industrial, bioquímica microbiana y cosas que he olvidado por completo, porque en 1966 decidí irme a Estados Unidos a estudiar genética microbiana. La siguiente, por favor. Fui a estudiar con el doctor Werner Braun, que en ese momento era uno de los especialistas más destacados en genética microbiana. Sin embargo, cuando llegué a su laboratorio, el doctor Braun acababa de descubrir la inmunología. En ese momento nacía lo que ahora llamaríamos la inmunobiología. Y el doctor Braun no volvió a hacer genética microbiana nunca en su vida. Se dedicó, el resto que siguió vivo, a la inmunología. En ese momento llegué yo,
bueno, no sabía ni genética ni inmunología, entonces vénganos lo más conveniente. Y aprendí inmunología. Mi estancia durante estos años me entrenaron en la inmunología naciente, inmunología de los anticuerpos. Ya con estrategias modernas, ya estudiábamos células productoras de anticuerpo, ya estudiábamos los mecanismos celulares que llevaban a la producción de anticuerpos, pero lo que yo aprendí fue inmunología de anticuerpos. La siguiente, por favor. Pero afortunadamente conseguí después una estancia postdoctoral en el Albert Einstein College of Medicine, donde estuve de 69 a 71. Y como ven ustedes, trabajaba intensamente. La siguiente, por favor. Bueno, aparentemente nos brincamos una. Durante mi estancia en el Albert Einstein, estuve con el doctor Barry Bloom. El doctor Barry Bloom, quien ha alcanzado una enorme estatura en la inmunología internacional, era de los pocos que en ese momento estudiaban la hipersensibilidad tardía. Un fenómeno inmunológico en el que no participaban los anticuerpos y cuyos mecanismos se ignoraban por completo. No sabíamos absolutamente nada de los mecanismos de la hipersensibilidad tardía. Ahora, el periodo que estuve yo estudiando la hipersensibilidad tardía, yo estudiaba eso, hipersensibilidad tardía. No existía todavía el concepto actual de inmunología celular, una inmunología mediada no por anticuerpos, sino por células. Bueno, de cualquier forma, aprendí lo suficiente de la hipersensibilidad tardía como para poder integrar las dos áreas. El área de los anticuerpos, el área de la hipersensibilidad tardía, que unos años después empezó ya a llamar inmunología celular, de modo que a mi regreso a México pude ya dar clases en donde hablábamos de mecanismos de producción de anticuerpos, podíamos hablar ya de presentación de antígeno, de cooperación entre los linfocitos T y los linfocitos B, es decir, ya inmunología moderna, inmunología actual. La siguiente, por favor. Entonces podríamos resumir los comienzos de la inmunología en México como: 1, la fundación del Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas, en donde el doctor Salazar Mayén creó un montón de los inmunólogos destacados posteriormente. La fecha no está clara, porque el Laboratorio de Investigaciones Inmunológicas fue uno de esos sitios frecuentes en México que primero empiezan a trabajar y después en algún momento van los funcionarios y lo declaran oficialmente vivo. Entonces el laboratorio empezó a trabajar por ahí por 60, aunque oficialmente fue reconocido muchos años después. Al regreso de Sergio Estrada de Estados Unidos, se crea el Club de Inmunólogos. En 1967 se funda el Departamento de Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y en el mismo año en que se crea el departamento, se crea el programa de maestría y doctorado en inmunología en la escuela. En 1972 regreso yo a México y se empieza el curso de inmunología celular, en el cual empezamos ya a estudiar los mecanismos que participan en la respuesta inmunológica. Y todo lo demás pues, es ya historia moderna. La siguiente, por favor. La siguiente. En el programa de posgrado de inmunología se empiezan a formar los investigadores destacados del área. Este fue el primer alumno, la primera generación de estudiantes en el programa de posgrado fue una generación de 2. El doctor Óscar Rojas Espinosa y la siguiente,
Este es el doctor Rojas actualmente, así se ve ahora. Y la siguiente, y el doctor Renato Berrón, que ya falleció. Entonces esa primera generación inmediatamente comenzó a ampliar, a difundir los conocimientos inmunológicos. Oscar en la escuela, el doctor Renato Berrón en lo que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría, en donde pasó sus siguientes 40 años hasta su fallecimiento reciente. La siguiente. En la segunda generación estuvo Rafael Santana, actualmente retirado, general, retirado del ejército, que tuvo una labor destacadísima. Participó ampliamente en el desarrollo de la inmunología en el ejército, fue jefe del cuerpo de sanidad, fue director del hospital militar y a su jubilación se fue a la universidad, en donde desarrolló ampliamente el sector de posgrado en general. La siguiente. Muchos otros investigadores que se formaron en la escuela. El doctor Luis Favila fue mi primer estudiante, mi primer tesista, tanto de licenciatura como de doctorado. La siguiente. Y aquí nos vamos rapidito. Estos son estudiantes de la escuela que una vez obtenido el grado en inmunología, se quedaron en ciencias biológicas y han sido fundamentales para la investigación y la docencia en esta escuela. María Eugenia Castro, Rubén López Santiago, la siguiente. Iris Estrada, la siguiente. Javier Sánchez García, la siguiente. Juan Padierna, que aunque no terminó el doctorado, es importante porque dejó la escuela, creó una industria y actualmente es uno de los que su laboratorio, LEI, es uno de los más destacados en el trabajo privado, en la iniciativa privada en la inmunología en México. La siguiente, por favor. Esto ya es la modernidad. La doctora Janet Serafín, el doctor Rommel Chacón, a quien ustedes escucharán dentro de un momento. La siguiente. Muchos de los egresados no se quedaron en la escuela. Aquí vemos al doctor Isibasi, la siguiente. El doctor Isibasi, que desarrolló la inmunología en el centro médico, la siguiente. El doctor Reyes Tamés y su esposa, la doctora Cristina Rodríguez, que fueron los creadores y desarrolladores de la inmunología en Monterrey, la siguiente. Gente que ustedes conocen, Yaney, los polos opuestos. Llevamos toda la vida tratando de definir cuál es el polo benigno y cuál es el polo maligno. Pero aparentemente esto funciona como las fuerzas de Van der Waals, en donde cambia constantemente la polaridad y seguiremos preguntándonos cuál de los polos es el bueno y cuál es el malo. La siguiente, aquí es Sigifredo Pedraza, que actualmente está en el INER. La siguiente. Y por aquí en esta foto, en esta oscurancia, vemos a Beto Lanz, que fue presidente de la sociedad hace un par de periodos y que actualmente está en el Instituto de Salud Pública en Cuernavaca. José Antonio Enciso, que está en el Seguro en Zacatecas y lleva a cabo una notable labor de investigación en esa ciudad. Marta Legorreta, que desarrolló la inmunología en la FES Zaragoza. Y creo que esta es Julieta Luna, que sigue en nuestra escuela. Y de aquí en adelante ya, lo que sigue son más fotos. Yo les he pedido a los organizadores que les hagan llegar o pongan a su disposición esta presentación para que lo que falta, que son puras personas, las vean en su casa, con una cerveza, invitando amigos. Son divertidísimas estas reuniones en donde trata uno de reconocer a las personas que aparecen en la foto. Bueno, entonces lo que falta es para que lo vean ustedes en su casa, en condiciones más civilizadas y disfruten identificando a sus profesores. La que sigue, por favor.
Una parte muy importante del programa de inmunología en mi escuela es que ahí se formaron, ahí obtuvieron el doctorado, algunas de las personas que después lo desarrollaron ampliamente en la UNAM, como la doctora Ana Flisser, la siguiente, el doctor Rodolfo Pastelín y muchos otros que seguramente fueron profesores de los aquí presentes. La siguiente, por favor. Unos años después de la creación del posgrado en el Politécnico, se creó también el programa de posgrado en inmunología en la universidad. Una de las personas que fue clave en la formación de este programa fue el doctor Raúl Chávez, que no tiene ninguna conexión con mi escuela, no estudió en mi escuela, participó muy activamente en nuestro programa de posgrado, pero es mucho más importante la labor que desarrolló posteriormente en la UNAM y en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, en donde creó, estimuló y fomentó primero la incorporación de cursos de inmunología a la carrera de medicina y después la creación del programa de posgrado en inmunología. Y aquí vemos a un montón de universitarios destacados que estudiaron con nosotros y después ya fueron a extender la buena palabra a la UNAM. La siguiente, por favor. Patricia Gorosita, la siguiente. La siguiente. Ricardo Lascurain, la siguiente. Edgar Centeno, la siguiente. Conchita Gundis, que tuvo un papel muy importante porque cuando el doctor Córdoba fue exiliado a La Paz, a Baja California, a dirigir aquel inexistente Centro de Investigaciones Biológicas, Conchita se quedó a cargo del laboratorio del doctor Córdoba en la Facultad de Medicina, de modo que ella participó muy activamente en el desarrollo de los inmunólogos que de ahí salieron posteriormente. Como la siguiente, por favor, Juan Pedro Laclet, quien fuera recientemente candidato a la rectoría de la UNAM. La siguiente, Edmundo Lamoyi. Rapidito, vámonos. Cecilia Jiménez, Alfonso Islas, que se fue a Guadalajara, y personas que sin haber estudiado formalmente ni con nosotros ni allá, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la inmunología en la universidad, como el doctor Fernando Tamayo Pérez, quien ha estado todo el tiempo en la Facultad de Química. Otros como Luis Terán, que se desarrolló su actividad de investigación en el INER, la doctora Gorodetsky, yo que ese día por accidente me puse corbata, y personajes como el doctor Alejandro Escobar, quien va a cerrar la sesión de hoy y que es bien conocido por su afición a la cocina y a la música. Si me la regresa, por favor, ¿se puede? Sí. Vean que aun cuando está de cocinero, su delantal es un delantal de Bellas Artes. Entonces, ha combinado en una forma muy eficiente la ciencia y la gastronomía. El resto son los que ya les había dicho, para que ustedes los vean, los identifiquen en su casa al calor de una cerveza, un vaso de vino tinto o lo que el instinto les pida en ese momento. Y recuerden ustedes, nunca le nieguen al cuerpo lo que en ese momento les pida. Si les pide cerveza, le dan cerveza. Si les pide vino, le dan vino. Si no les piden nada, lo regañan y lo obligan a que recapacite y pida algo razonable. Muchas gracias.